Alumna, buenas noches. Esperemos unos minutos a Miss Elena y de ahí vamos a comenzar ya. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, estimados participantes del semestre 2, ¿no? Segundo ciclo. Bien, buenas noches con todos. Espero que seguramente hayan tenido un bonito fin de semana. Bien, nos vamos reincorporando ya al siguiente mes, al segundo mes, ¿verdad? Del ciclo, ¿no? Del presente año que ya culmina, prácticamente está culminando. Muy bien, estimados participantes, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Un tema muy importante. Un tema muy importante que hemos estado analizando en todos estos días, ¿verdad? Entonces, este mes vamos a la sexta sesión y les voy a presentar, ¿no? Les voy a presentar el PPT para poder ir ya iniciando nuestra sesión. Muy bien. Esperando que todos, la mayoría, creo que han ingresado ya a la evaluación, ¿no? Del cuestionario. Y bien, ya para tener, ¿no? Las notas de evaluación del primer mes, ¿no? Que ha culminado. Bien, señoritas. Vamos entonces a presentar el tema de hoy. Bien, el tema de hoy, la clase pasada, vamos a recordar, ¿no? La clase pasada habíamos visto todo lo que es referente a la evaluación formativa. Cuáles son sus procesos, ¿no? Por la gestión, ¿no? Y por los, cuáles, en qué momento se daban, ¿no? Las etapas, ¿verdad? Bien, si bien es cierto que la evaluación, ¿no? La evaluación formativa, al mismo tiempo que tiene mucha relación con la planificación curricular, también tenemos que ir analizando, tenemos que contemplar en la planificación curricular las áreas curriculares enfocándonos siempre al primer y segundo ciclo de educación inicial. Hoy día vamos a ver cuántas áreas tienen el primer y segundo ciclo de educación inicial, en qué se basan, ¿no? Estos enfoques, ¿no? De la educación inicial, que es la primera etapa de la educación básica regular, y cuáles son esos procesos didácticos que se van a ir conociendo cuando ya se realice la planificación, llámese, ¿no? La planificación curricular, por ejemplo, de corto, de mediano y la planificación anual, de corto, mediano plazo y la planificación anual. Bien, entonces hoy nuestro tema es áreas curriculares del primer y segundo ciclo de educación inicial. El primer ciclo, ustedes saben que se inicia desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿no? 11 meses.
3 años hasta los 5 es el segundo ciclo, ¿no? Que ya es lo que nosotros conocemos como el jardín, ¿verdad? En la primera etapa del nacimiento hasta los 2 años, 9 meses, es pues estimulación temprana, que corresponde a cuna. Bien. Vamos a iniciar siempre con nuestra actividad motivadora. Vamos a observar con atención un vídeo, ¿no?, que responde y vamos a responder, vamos a estar atentos porque vamos a responder algunas preguntas, ¿no? De los conocimientos que ustedes traen consigo, sus conocimientos previos y también con la información que nos trae el vídeo. Bien. Bien. Ahí vamos las preguntas, ¿no? ¿Qué información relevante rescatas del vídeo observado? Ya, estas tres, esas dos, son dos, ¿ya? Porque va a ser rápidamente. Y vamos a observar entonces el vídeo. Muy bien. A ver, vamos a compartir la pantalla para poder observar el vídeo que trata del currículo nacional, ¿no? La descripción de las áreas curriculares, ¿ya? Vamos a prestar mucha atención para poder responder algunas preguntas. Bien. La educación no puede sustraerse de la historia. Necesita situarse en el lugar y en el tiempo de las personas que tienen la responsabilidad de formar. Educamos a las nuevas generaciones para que estén en condiciones de cumplir en la sociedad el rol que les demandan los cambios económicos, políticos, sociales, culturales e incluso ambientales de su época, no para que reproduzcan el mismo rol de las generaciones anteriores. En ese sentido, el perfil de egreso de un estudiante que desarrolla toda su trayectoria escolar se convierte en una satisfacción de una necesidad y a la vez en un derecho. Porque todos los que son atendidos por el sistema educativo de un país, sin distingo de cultura, religión, posición económico-social, tienen el mismo derecho de aprender lo que necesitan para aportar al progreso de la sociedad de la que forman parte, tanto como al desarrollo de sus propios proyectos personales de vida. Examinemos a continuación. Desarrollo de sus propios proyectos personales de vida. Examinemos a continuación este perfil, a partir de las tendencias actuales y las demandas que plantea en la educación. La velocidad con la que se produce y renueva el conocimiento, así como su circulación gracias a los medios tecnológicos, exige a la escuela asegurar en los estudiantes aprender a aprender por sí mismos, a controlar ese proceso de manera disciplinada y responsable en cada circunstancia que lo requiera. La educación necesita proveerlos, además de la capacidad de indagar y producir nuevo conocimiento, discriminando y organizando información, empleando los conocimientos científicos disponibles y, en consecuencia, sabiendo tomar decisiones informadas, desde posturas críticas y éticas, frente a cada problema que enfrente. En esa perspectiva, le va a ser necesario también aprender a interpretar la realidad y a tomar decisiones, usando de forma flexible estrategias y conocimientos matemáticos. En ese sentido, una persona que aprendió a investigar y a aprender por sí misma se desempeñará satisfactoria o exitosamente en la vida social y laboral. Será capaz de saber lo que necesita para cumplir un propósito, así como utilizará conocimientos diversos para explicar los problemas y encontrarles soluciones. El diálogo intercultural que requerimos como país para afrontar cohesionadamente nuestros desafíos comunes, sin que la discriminación y la exclusión social nos lo siga impidiendo, necesita que la educación básica asegure a las nuevas generaciones, cuando menos, el aprender a identificarse con su cultura sin cerrarse al aporte de los demás, sabiendo apreciar incluso la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las personas, demostrando respeto y tolerancia con sus creencias. Va a requerir, asimismo,
que aún en el campo de la indagación y la producción científica se aprenda a dialogar siempre con los saberes locales. La tendencia al debilitamiento de la democracia en la percepción y valoración ciudadana conlleva el riesgo de legitimar el autoritarismo y la violencia como opciones frente a los problemas del desarrollo y la desigualdad. Ante este panorama, la educación básica debería asegurar que los estudiantes que egresan hayan aprendido a ejercer y a promover la vida en democracia, reconociendo sus derechos y sus deberes desde un compromiso genuino con el bien común y desde una comprensión cabal de los procesos históricos que nos explican como república en el contexto de la evolución política y social de las demás sociedades de nuestro continente y el resto del mundo. Pero la democracia supone saber vivir en comunidad, y la educación tendría que garantizarles a los estudiantes la posibilidad de aprender a hacer eso, es decir, a interactuar con otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos, comunicándose de manera asertiva y responsable con todos ellos. Para eso les será necesario aprender además a comunicarse oralmente y por escrito, tanto en su lengua materna como en castellano como segunda lengua y también en inglés, para poder interactuar también en la sociedad global. En efecto, la convivencia requiere saber utilizar diversos lenguajes, como los artísticos, para comunicar ideas y emociones a otros. La iniciativa y la flexibilidad para adaptarse a distintas circunstancias y retos que se demanda hoy en el mundo laboral va a requerir que durante los años de escolaridad los estudiantes puedan formular y gestionar proyectos de emprendimiento económico o social. Si aprenden a adecuar sus iniciativas a distintos contextos y situaciones, podrán generar a través de ellos beneficios económicos, sociales, culturales o ambientales para sí mismos y para otros. Este aprendizaje les ofrecerá un camino favorable para poder articularse con facilidad al mundo del trabajo. En esa perspectiva, un buen dominio de las tecnologías de la información y de la comunicación va a favorecer posibilidades de interacciones mucho más productivas con la información, en las que las personas puedan aprender a la vez a discriminar y organizar la información de una manera pertinente a sus necesidades. En realidad, el manejo de estas tecnologías abre mucho más puertas, pero va a ser sin duda un recurso extremadamente útil en el mundo laboral. Ciertamente, una persona que puede sacar adelante proyectos emprendedores en el ámbito social, promoviendo el desarrollo y amplificando sus posibilidades de impacto a través de las tecnologías de información y comunicación, también puede desempeñarse mejor en el ejercicio activo de su ciudadanía y afrontar los desafíos de la consolidación de la democracia. Hemos dicho que las nuevas demandas laborales, tanto como la vida en democracia, nos exigen cada vez más saber interactuar con otros para colaborar en el logro de objetivos comunes. Es decir, sea por la complejidad de las tareas y retos a afrontar, sea por la necesidad inevitable de interactuar con otros para ejecutarlas. Va a requerir con cada vez mayor énfasis personas seguras de sí mismas y con habilidades sociales básicas. En este contexto, lo menos que debe garantizar la educación básica a los jóvenes que egresan del sistema es la capacidad de interactuar con otros a partir de su reconocimiento como personas autónomas, con identidad propia, que se saben valiosas y que por lo tanto saben cuidar su cuerpo, practicando un estilo de vida activo, saludable y placentero. En efecto, una parte medular del desafío de la convivencia pasa por la afirmación personal y la construcción de identidades colectivas e individuales, definidas y a la vez siempre abiertas, que permitan establecer relaciones de igualdad entre los géneros, así como relaciones afectivas armoniosas y libres de violencia, donde cada uno pueda vivir su sexualidad de manera responsable y plena. Bien, estimados estudiantes, hemos visto una parte, ¿no?, muy importante de cómo está establecido el currículo nacional. Ahí se nos ha hablado brevemente de algunas áreas que se requiere desarrollar, ¿no?, en los estudiantes para llegar a ese perfil de egreso, ¿no?, que se requiere en cada ciclo, ¿no?, durante el ciclo de la educación básica, ¿no?, que son, ¿no?, 8 ciclos. Bien, a ver, vamos a
hacer algunas preguntas, 2 preguntitas nada más, para poder desarrollar la sesión de hoy. Bien, la pregunta es, ¿qué información relevante rescata del vídeo observado? Una explicación breve. A ver, necesitamos 2 participantes por cada pregunta, ¿ya? Y también podemos seguir participando en el chat, ¿no? Ya sabemos que también una forma de participar activamente es en el chat, que yo lo voy a ir observando. Bien, entonces, a ver, ahí veo que han levantado la manito, a ver, Sarela y Sheila, ¿ya? Sarela y después sigue Sheila para complementar. Bien, a ver, Sarela, a ver, ¿puedes Sí, explicar brevemente? Ya, a ver, ¿qué es lo que nos ha sí, informado? lo que Sí. yo he podido rescatar del vidrio es que el perfil de un profesional que, por ejemplo, de un profesor que va a dictar una clase, ¿no? Que va a estar preparado, tiene que estar preparado tanto a través de la tecnología, ¿no? Para forjar alumnos de bien el futuro, porque esto es la base de educación inicial, es la base que va a tener el niño para forjarse profesionalmente y personalmente, ¿no? Y para eso, por ejemplo, el currículo nacional emplea estratégicas, ¿no? Cómo llegar al niño y cómo poder forjarlo, como le digo, con muchas capacidades para que pueda ser competente, porque este mundo es un mundo demasiado competente, como dijo. Entonces, la competencia va a ser fuerte. Y si no estamos preparados, no vamos a tener, en una reunión no vamos a tener cómo opinar, cómo poder aportar una opinión, ¿no? Porque no estamos preparados. Y para eso necesitamos estar preparados. Gracias. Muy bien. Gracias, Sarela. Bien, hemos escuchado la versión de Sarela. A ver, Sheila, para que pueda complementar. Algo, Sheilita, que me ha quedado, que quisiera que lo puedas, digamos, aclarar, ¿no? Hemos opinado la versión de Sarela, ¿verdad? Sarelita nos dice, pues, que hay un proceso, ¿no?, de la competencia que deben lograr. Algo le escuché decir de los docentes para que ellos puedan lograr las competencias. Cuando hablamos de perfil de egreso, ya, a ver, ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? A ver, Buenas noches, profesora. Nos Buenas referimos noches. al perfil de egreso del alumno. Es Ya. decir, que la finalidad del currículo nacional es que el alumno se desarrolle de manera integral, que conozca, o sea, no solo vamos a la parte académica, sino la parte también personal, que conozca acerca de las TICs, ¿no? Que salga ya un alumno sabiendo acerca de las TICs, que con esto del perfil el enfoque intercultural sepa valorarse a sí mismo y respetar y tolerar las creencias de sus compañeros, ¿no? También requiere que el alumno conozca, o mejor dicho, reconozca su lengua y el castellano como segunda lengua y el inglés, porque ya viven, porque para que se pueda desarrollar en este mundo globalizado, ¿no? Se requiere en realidad que el alumno sea competente en todas las áreas, que se le proponga retos al joven desde que empieza, desde niño hasta el final que termina, ¿no? Para que pueda enfrentarse a la realidad que lo rodea. Muchas gracias, Arela. Muy bien. Entonces creo que ya se ha aclarado. Sheila, claro. Sarela ha sido la anterior compañera, ¿no? Ya. Bien. Muy bien, creo que ahora sí se ha aclarado, ¿no? Muy bien, si bien es cierto que se requiere de varias etapas, ¿no? Por eso ahí vienen los ciclos, ¿no? Que se requieren del desarrollo de los estudiantes. En todos estos ciclos, el niño va a ir desarrollando capacidades, habilidades, ¿no? Y eso se va a tornar en competencias, ¿ya? Y al finalizar, pues, nosotros tenemos que obtener un producto, y ese producto, pues, son nuestros estudiantes, ¿no? Al finalizar toda la educación básica, ¿no? Ellos van a poder ser capaces de poder, ¿no?, desarrollar su autonomía,
¿no? Tener conocimiento también de su contexto, ¿no? La identificación, ¿no? De esa interculturalidad, ¿no? En que vive, ser capaz de poder comunicarse, no solamente en su lengua materna, si es que fuera, por ejemplo, en las zonas rurales en la sierra, el castellano como segunda lengua en ese caso, pero en el caso de las zonas urbanas, las capitales, generalmente es el castellano y como segunda lengua, ¿no? Bueno, el quechua y también el inglés y las TICs, ¿no? Entonces, todo ello, todos estos procesos van a requerir, pues, que los niños se desarrollen al finalizar. Y ahí le llamamos, pues, un perfil de egreso. Bien, pero sí es cierto también que tenemos que estar preparados, ¿no? Los docentes tienen que conocer, ¿no? El currículo, deben de conocer, ¿no? De estudiar y analizar todos esos aspectos que se involucran, ¿no? En la didáctica, en la metodología, en el conocimiento, para que el docente pueda ser también competente y trabajar de manera, ¿no? Asertiva. Gracias, muy bien. Entonces, ya tenemos las ideas bien claras de estas preguntas. Muy bien. Vamos, la segunda pregunta es, ¿qué promueve en el desarrollo integral del niño cada área de desarrollo del Currículo Nacional de Educación Básica, o el CENEP? Solamente es, digamos, una pregunta de opinión. ¿Qué se va a promover cuando hablamos en el desarrollo integral del niño? Por ejemplo, en cada área de desarrollo tenemos, por ejemplo, hablábamos de conocimientos. A ver el audio, por favor. Ay, ya le diré. Pues. A ver el audio. Entonces decíamos, pues, en el desarrollo integral está ¿no? Conformado por esas tres dimensiones, ¿no? La cognitiva, que son los conocimientos, ¿no? Digamos, el ser, ¿no? El ser, que son las actitudes, y también, ¿no? La otra dimensión, que es las habilidades, los procedimientos, cómo lo van a hacer ellos, ¿no? Esas destrezas que van a ir adquiriendo. Bien, entonces, en cada área de desarrollo, ¿cómo se va a promover este desarrollo? ¿De qué manera? A ver, participantes. A ver, mientras voy a ir leyendo el chat. A ver, Betsy nos dice, el sistema educativo está basado en el desarrollo integral físico y psicológico. Muy bien, de los alumnos. Basándose en la realidad, ¿no? Que vive, en donde vive el aprender a aprender. Muy bien. A ver, aquí también tenemos Dignora, nos dice, los docentes tenemos que estar, ¿no? Preparados y capacitados y saber bien del currículo para poder desarrollar bien las capacidades, ¿no? Las competencias y sus previos saberes de los niños. Correcto, muy bien. Muy bien, aquí también. Un docente tiene que dar todo de sus conocimientos para formar buenos profesionales. Las TIC son tecnologías de información de la comunicación, claro, ¿no? En la tecnología, en las TICs, ¿no? No solamente va a entrar, pues, ¿no? Lo que es, por ejemplo, en este ámbito de la computación, ¿no? Del manejo, ¿no? También está en las formas el WhatsApp, otras tecnologías, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Las llamadas, ¿no? Todas esas, digamos, herramientas que nos van a ayudar a poder comunicarnos, ¿no? De una mejor manera. Muy bien, muy buenas intervenciones también en el chat. Bien, entonces vamos a esta preguntita. ¿Quién se atreve? A ver, ¿quién se atreve a decirnos, ¿no? ¿Qué se promueve, ¿no? ¿Qué se promueve? ¿No? ¿Qué se promueve o qué promueve en el desarrollo integral del niño cada área de desarrollo que está en el Currículo Nacional de Educación Básica? Si bien es cierto que ya seguramente ustedes han visto qué áreas, ¿no? de curriculares se ubican en el primer ciclo y en el segundo ciclo, entonces, ¿qué promovemos en estas áreas? A ver, señoritas, jóvenes, si estuvieran participantes varones, creo que, a ver, ¿quién participantes? O si no, llamo. A ver, voy a tener que llamar. A ver, hay un... Sí, yo quiero participar. Muy bien, ya. A ver, te escuchamos. Precia Ávila, ya. Yo creo que promueve el desarrollo del aprendizaje, Miss.
en los niños para desarrollarse de manera integral durante su desarrollo y su aprendizaje? ¿Qué se promueve entonces en cada área? ¿Qué desarrollos? ¿Fresia? El desarrollo también se puede a través también de los sentidos, Miss. Desarrolla cada niño sus sentidos y también va desarrollando su aprendizaje. Claro, aprendizajes, conocimientos, habilidades, ¿no? Motoras, ¿verdad? Todo eso es integral, ¿no? Motoras también. La comunicación, ¿no? La actitud, el afecto, las emociones, todo ello se va a ir promoviendo en este desarrollo. Por eso decimos integral. Bien, gracias, Fresia. A ver, vamos a leer el chat, las opiniones, a ver, muy bien. Cintia nos dice, el sistema educativo debe basarse en la integración del alumno. Claro. Paola nos dice, capacidades, actitudes y conocimientos. Claro, eso se va a promover. Irma nos dice, el docente debe promover diferentes conocimientos y aprendizajes. ¿Ya? Conocimiento, aprendizajes, actitudes, valores, autoestima. Por supuesto, ¿no? Todo es integral. Lisbeth nos dice, promueve que el estudiante se integre de manera asertiva a sí mismo sus aprendizajes, emociones y valores. Muy bien. Bien, entonces, también felicitaciones a las señoritas que están trabajando en el, ¿no? Que están participando en el chat. Bien, entonces iniciamos nuestra sesión. El propósito de la sesión del día de hoy es la siguiente. Al finalizar la sesión de aprendizaje, el estudiante será capaz de definir los conceptos de enfoques y procesos didácticos en las áreas curriculares del primer y segundo ciclo de educación inicial. ¿Ya? Entonces vamos a ver en qué están basados esos enfoques, ¿no? De cada área y cuáles son esos procesos didácticos también, o sea, la didáctica, la metodología que se va a aplicar en cada área curricular. ¿Ya? Entonces, muy bien. Bien, ahí vamos a ir analizando cada concepto que ya hemos ido describiendo anteriormente. A ver, competencia. ¿A qué le llamamos competencia? Es la facultad de combinar un conjunto de capacidades. Claro, para llegar a una competencia, porque la competencia es amplia, ¿no? La competencia es macro, ¿no? Entonces, para llegar a una competencia, por ejemplo, ¿no? Leen textos escritos, ¿no? Leen y comprenden textos escritos, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de, ¿no? Para ello es una competencia macro, para ello ha tenido que pasar por muchos procesos, ¿no? Primero, desarrollar la capacidad, ¿no? De leer, por ejemplo, ¿no? Luego, por ejemplo, al mismo tiempo de ir comprendiendo a partir de textos cortos primero, ¿no? A partir, por ejemplo, en los niños de inicial, ¿no? A partir de imágenes, la lectura de imágenes, ¿no? La lectura ¿no? de fragmentos, ¿no? Pequeños fragmentos, ¿no? A través de diferentes metodologías, carteles, por ejemplo, ¿no? Descifrar algunas palabras. Entonces, miren, cómo ha pasado todo es un proceso para llegar ¿no? A culminar en el desarrollo de esa competencia. A cada una de esas, digamos, de esas habilidades, ¿no? Se les llama capacidades, ¿no? A partir de ello, ¿no? Entonces, cuando ya el niño, ¿no? En un proceso se va dando, ¿no? Esa facultad, ¿no? De poder ir avanzando, entonces a todo ello le vamos a llamar capacidades para llegar a una competencia. Muy bien, entonces la competencia pues es, ¿no? La facultad de combinar un conjunto de capacidades, ¿no? Pasar por un proceso del desarrollo de muchas capacidades. Las capacidades son recursos para actuar de manera competente, ¿no? Sabemos que las capacidades son observables, ¿no? Nosotros podemos observar cómo el niño se está, ¿no? Como, por ejemplo, si es en conocimientos, a través de, ¿no? De sus, observar de sus actitudes, ¿no? De cómo, ¿no? De sus habilidades, cómo el niño va a ir logrando. Entonces, eso se va a ir observando. Entonces, lo que se evalúa en el fondo son primero las capacidades para llegar a una competencia. Los desempeños. Los desempeños son descripciones específicas de las competencias. Los desempeños es lo que nosotros lo encontramos pues en los estándares de aprendizaje,
¿no? O sea, digamos, son criterios, ¿no? Exactos, específicos, en donde nosotros vamos a ir evaluando, vamos a ir analizando. Entonces, estos desempeños también se van a ir observando. Y los estándares, pues son descripciones del desarrollo de la competencia, ¿no? Esos estándares se encuentran en el perfil de egreso, ¿no? Entonces, son precisas, ¿ya? Son descripciones. Todo ello tienen, si se dan cuenta, tienen bastante relación, pero no son iguales, pero tienen, o sea, digamos, están muy involucrados, ¿no? La competencia, que es la macro, ¿no? Lo que voy a conseguir, pero al finalizar dentro de un proceso, las capacidades, que son aquello que primero vamos a ir observando, ¿no? Los desempeños, ¿no? Cómo voy a ir evaluando. Y los estándares que son ya, están en el currículo, ¿no? Ya precisos, que yo voy a ir con eso dando, analizando y dando una valoración. Bien. Vamos a ver entonces las áreas curriculares y las competencias de cada área. Muy bien. ¿Qué son áreas curriculares? Si bien es cierto, en el currículo vamos a encontrar, pues, en cada ciclo, en el nivel inicial tenemos primero y segundo ciclo. En el primer ciclo vamos a ver cuáles son esos, ¿no? Esas áreas que involucran en este trabajo, ¿no? Digamos, de formación. Las áreas curriculares, entonces, son una forma de organización articuladora e integradora de las competencias que se busca desarrollar en los niños y niñas, ¿no? Y de las experiencias de aprendizaje afines. O sea, aquí nos habla, pues, de una organización, ¿no? Que se articula con varias capacidades, ¿no? Integradora, ¿no? De las competencias. Por ejemplo, si vamos a ver matemática, también ahí va a estar comunicación, porque van a expresar. También va a estar ciencia y ambiente, porque vamos a trabajar de repente con recursos del medio ambiente. También, ¿no? Va a estar otra área, por ejemplo, psicomotricidad. ¿Por qué? Porque a través de juegos, ¿no? A través de, ¿no? De actividades lúdicas, vamos a ir trabajando. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso decimos que son articuladoras y también integran, ¿no? Competencias de otras áreas. Muy bien. En educación inicial tenemos 2 ciclos. Sabemos que el primer ciclo es, pues, desde el nacimiento, ¿no? Que es la estimulación temprana, desde el primer mes hasta los 2 años, 11 meses, ¿no? Entonces, ahí tenemos en el primer ciclo, que es, pues, cuna, tenemos las áreas de personal social, ¿no? Las áreas de personal social, cuyo enfoque ¿no? Se da, ¿no? A través del desarrollo personal y la ciudadanía activa. Cuando hablamos de desarrollo personal, ¿no? Nos referimos al niño, a su, digamos, formación física, ¿no? A su cuidado, a su salud, ¿no? Y al desarrollo también del afecto, ¿no? Con las personas. Y hablamos de ciudadanía activa, cuando también, ¿no? El niño ya se integra, se va integrando a pequeños grupos, ¿no? Primeramente, pues, los primeros, los progenitores, los padres o las personas que están al cuidado del niño son las primeras personas que el niño va observando, ¿no? Y se va relacionando. Luego tenemos el área psicomotriz, ¿no? Aquí entra, pues, se da el enfoque de la construcción de la corporeidad, ¿no? La corporeidad, ¿no? Significa del cuerpo. El niño recién, ¿no? Hemos visto anteriormente en las sesiones anteriores que el niño va a ir conociendo, va identificando, ¿no? Partes de su cuerpo, ¿no? Ahí eso le llamamos el esquema corporal. Entonces el niño va identificando, por ejemplo, que tiene, pues, una cabeza, que tiene un tronco, tiene sus extremidades, ¿no? Que son sus piernas, que le sirve para caminar, desplazarse, y los brazos, las manos, que le sirve también para tocar, para, ¿no? Desarrollar sus juegos. Entonces aquí, por ejemplo, el enfoque es, pues, primero la construcción de su corporeidad, ¿no? O sea, el esquema corporal. En comunicación, tenemos el enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo, ¿en qué se basa? En situaciones reales. Son aprendizajes en situaciones reales, ¿no? A través del juego, a través del ambiente, del contexto, a través, ¿no? De esa relación con la naturaleza, con las personas,
en situaciones, por eso le llamamos reales, en eso se basa el enfoque comunicativo. Y tenemos el área, ¿no?, de descubrimiento del mundo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hablamos de ciencia y ambiente, sino estamos hablando, por ejemplo, de cómo el niño a través de los sentidos va a ir descubriendo el mundo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, está el enfoque, ¿no? Se da el enfoque de resolución de problemas y de indagación. ¿Por qué resolución de problemas? Porque si bien es cierto que el niño, ¿no?, a través de la observación, a través, ¿no?, de la manipulación, el niño va a ir explorando y va a ir también conociendo, ¿no?, adquiriendo nuevos conocimientos, y también va a ir indagando, o sea, a través de las preguntas. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, en esta área de descubrimiento del mundo, entonces también ya el niño se va iniciando, ¿no?, a la resolución de pequeños problemas. Y tenemos la alfabetización científica y tecnológica. ¿Por qué le llamamos alfabetización científica y tecnológica? Porque el niño, por ejemplo, ya se va a relacionar con los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando les ponemos, por ejemplo, a veces noticias, ¿no? Nos vamos, por ejemplo, a través de un vídeo por el teléfono, el celular, ¿no? Y hacemos, por ejemplo, ¿no?, escuchan llamadas, ¿no?, del teléfono. Entonces el niño ya se va a ir, ¿no?, incorporando a esa alfabetización científica y tecnológica, que es lo que llamamos las TICs, ¿no? La tecnología, ¿no?, de la comunicación, ¿no? Bien. En el segundo ciclo tenemos ya más áreas. Tenemos, por ejemplo, también el personal social, que eso siempre va a estar, ¿no?, cuyo enfoque se va a dar a través también del desarrollo personal, se va a ir, ¿no?, afianzando, ¿no?, el desarrollo con las personas, ¿no?, ese desarrollo social y de la ciudadanía activa. Él ya se va a ir dando cuenta, ¿no?, de que es un ser social y que tiene que tener relación con los demás a través de los juegos en pequeños grupos, ¿no? Entonces, ahí se va afianzando ya estos, ¿no?, estos desarrollos, ¿no?, y se va dando estos enfoques. En el área psicomotriz, ya también seguimos trabajando en la construcción de la corporeidad, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya el niño va a identificar no solamente, por ejemplo, el esquema corporal, poco a poco su cuerpo, sino también su sexualidad, ¿no? Para que le sirva el cuidado de su propio cuerpo, ¿no? La autoestima y también, ¿no?, la conservación también de su cuerpo, ¿no? El saber cuidarse. Entonces, aquí ya vamos afianzando mayor, ¿no? Vamos avanzando en un desarrollo más profundo. Tenemos, por ejemplo, en comunicación. En comunicación, ¿no?, hablamos, pues, del enfoque comunicativo, ¿no? También seguimos trabajando en este enfoque, que es en situaciones reales, ¿no? Se da, por ejemplo, a través ya de los cuentos, a través, ¿no?, de las visitas, a través, ¿no?, en el contexto, por ejemplo, visitas de repente a una granja, de repente a un museo, ¿no? A través de ello se va dando en situaciones reales, el niño va a ir aprendiendo, ¿no? Va a ir adquiriendo conocimientos, ¿no? Y por ende, sus destrezas, ¿no?, sus habilidades. También tenemos aquí, por ejemplo, dentro de la comunicación, el castellano, por ejemplo, en el caso, ¿no?, de los niños, según el contexto, ¿no? Decíamos, por ejemplo, en las áreas, ¿no?, en las zonas urbanas, ¿no?, generalmente, pues, utilizamos la primera lengua materna con el castellano, ¿no? Y ahí sería, pues, la segunda lengua sería, ¿no?, digamos, ¿no?, el quechua, ¿no? El quechua, o según el contexto donde esté, en la provincia donde esté, ¿no? Y también el inglés, ¿no? También, o también lo utilizamos también como una lengua alternativa, pero sí ya se está incorporando, ¿no?, el inglés en educación inicial. En matemática, también en matemática ya ahí vamos a trabajar, pues, a través de las nociones, ya entran las nociones, la construcción de las nociones matemáticas, ¿no? Todas esas, por ejemplo, ¿no?, identificación, ¿no?, tamaño, formas, colores, ¿no?, digamos, grosor, todo ello, ¿no? Entonces, a eso le llamamos nociones,
nociones matemáticas. Entonces el niño ya va a ir aquí incorporando esas nociones matemáticas. ¿En qué se centra? ¿Cuál es el enfoque? También el enfoque es la resolución de problemas, ¿no? A través de la resolución de problemas. Y miren, aquí tenemos un área más, que es ciencia y tecnología. La ciencia y tecnología, pues, nos habla, pues, de lo que es el medio ambiente, ¿no? El contexto donde vive la naturaleza y también la tecnología. Ya el uso, por ejemplo, de lo que hemos visto, ¿no? Digamos, el WhatsApp, ¿no? El teléfono, el celular, ¿no? Algunas veces, ¿no? Se van teniendo ya, por ejemplo, las máquinas, ¿no? Las maquinitas, las computadoras, ¿no? Las laptops que a veces se han dado, ¿no? Bueno, generalmente una fecha se repartió a través de, digamos, en primaria, ¿no? En primer grado de primaria. Pero en algunas instituciones ya existe, ¿no? Por ejemplo, las computadoras, las PC o si no las laptops, que son utilizadas, por ejemplo, para los niños de 4 y 5 añitos ya, para que ellos se vayan incorporando ya en esa, ¿no? Porque hoy estamos pues en un mundo digital, ya nuestro mundo ha cambiado, ¿no? Entonces ya estamos viviendo un mundo digital. Entonces ahí ya el niño se va ingresando, va incorporando a la ciencia y la tecnología. ¿A través de qué? ¿Cuál es el enfoque que se da? La indagación y la alfabetización científica y tecnológica. Entonces ahí podemos apreciar que estas son las áreas curriculares que están dentro del CENEP, ¿no? Que es el Currículo Nacional de Educación Básica. Bien, entonces ya ahí tenemos idea de cuántas son las áreas y cada área va a tener sus competencias y va a tener sus capacidades. Bien, entonces tenemos 7 áreas curriculares que deben seguir los centros de educación inicial, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el área de personal social. En el área de personal social, ¿qué se da? Se busca contribuir al desarrollo integral de los estudiantes para que se formen como personas autónomas, autonomía. Recordemos que también en una sesión dijimos que el logro de la autonomía se va a dar, autonomía significa valerse por sí mismo. Entonces el niño a través, ¿no? De la edad, de las etapas de crecimiento, maduración y el desarrollo, ¿no? Social, el niño va a ir determinando ciertas autonomías, cierto desarrollo en su autonomía. Por ejemplo, cuando ya puede, digamos, realizar sus actividades de aseo, cuando ya puede por sí mismo, por ejemplo, cambiarse su ropa, ¿verdad? Poder comer, por ejemplo, ¿no? Servirse. Entonces, ya hablamos de una persona que ya va a ir logrando cierta autonomía, que no va a requerir, al principio va a requerir apoyo, pero después lo va a ir haciendo solo. Bien, en el área de psicomotriz, los aspectos básicos, ¿no? Se desenvuelven de manera autónoma. ¿A través de qué? A través del movimiento, a través de la ejercitación, a través de las actividades, ¿no? A partir, ¿no? de estas actividades se va a ir logrando estas competencias, que luego, ¿no? Luego en el futuro ya se van a ir, ¿no? Cada vez se van a ir, digamos, afinando, ¿no? Se van a ir logrando, ¿no? Con mayor efectividad. En el área de comunicación, aquí se considera las competencias relacionadas con la comprensión, ¿no? La comprensión, por ejemplo, ¿no? De textos, la comprensión oral, ¿no? A través de la narrativa de cuentos, ¿no? De historias, de anécdotas. Y también la producción de textos, por ejemplo, orales, ¿no? Cuando el niño es capaz de contar, comentar, ¿no? Algo, ¿no? Alguna situación significativa para él, ¿no? Entonces, esto se va dando en el área de comunicación, ¿no? La comprensión, la producción de textos orales, y luego ya va a ir iniciando pues, a través del dibujo a la iniciación de la lectura y la escritura, ¿ya? Y aquí tenemos también, se desprende de esta área, el área de la lengua, ¿no? Por ejemplo, el área de castellano como segunda, por ejemplo, en el caso, ¿no? De las zonas urbanas, ahorita nosotros sería, pues, el quechua y el inglés como segunda lengua, ¿no? El castellano es lo que nosotros trabajamos, porque vivimos, pues, en un ámbito donde se prima del hogar, la lengua materna es el castellano,
En las zonas rurales, en las zonas andinas, ¿no? Ahí la primera lengua será, pues, ¿no? Donde se encuentren el quechua, el aymara, si es en la selva, pues, será, pues, ¿no? Los idiomas, las lenguas nativas, ¿no? Las lenguas nativas del lugar. Bien. En el área de matemática, tenemos, por ejemplo, aquí se refiere, en esta área, se refiere, ¿no? A las correspondencias, ¿no? Las nociones matemáticas ya, los enlaces y conexiones entre su cuerpo y los objetos, ¿no? Por ejemplo, cómo relacionan ellos, ¿no? En su propio cuerpo, a través de los juegos, ¿no? A través de los juegos y también con la manipulación y exploración de los materiales, ¿no? De los objetos, ¿no? Que se pueden dar en su entorno o pueden ser también material estructurado. Y en el área de ciencia y tecnología, ¿no? Parte de la curiosidad natural de los niños y las niñas, ¿no? De su asombro y deseo por conocer y comprender el ambiente que los rodea. Así es. Es por eso que con los niños trabajamos siempre en visitas, ¿no? Visitas, por ejemplo, ¿no? De repente al parque, al zoológico, a una granja, a un lugar de repente campestre, ¿no? O donde pueda observar, por ejemplo, ríos, ¿no? Árboles, plantaciones, que el niño experimente, ¿no? Esa es el lugar donde él vive. Y ahí, pues, vamos a ir promoviendo experiencias motivadoras. A partir de ahí también, miren, se va a integrar, porque a partir de esas visitas podemos nosotros trabajar con comunicación, ¿no? Por ejemplo, a partir de anécdotas o contar, por ejemplo, que ellos nos cuenten qué es lo que han observado, qué experiencias han vivido. Entonces, todas estas áreas van a relacionarse, ¿no? Se van a interrelacionar necesariamente, ¿ya? Entonces, y tecnología, hablamos pues cuando obtienen información, ¿no? Por ejemplo, a través, ¿no? Digamos, ¿no? Del Facebook, a través, ¿no? Digamos, ¿no? De los medios de información, por ejemplo, ¿no? ¿No? La información que nos brinda, por ejemplo, en el mundo digital, tenemos muchos medios, ¿no? En las que podemos trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A través del Google, ¿no? A través del Google, por ejemplo, buscar información. Los niños también van a trabajar ya con los padres, por supuesto, con apoyo de los padres, van a ir explorando, ¿no? Esta información. Competencias, entonces podemos decir, ¿no? Que las competencias están vinculadas entre sí en todas las áreas curriculares y no pertenecen de manera exclusiva a una sola área curricular, ¿ya? Entonces todas se van a relacionar. El desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas menores de 6 años son más integradores y holísticos. Así es, ¿no? Porque se van a integrar, todas las áreas se van a integrar de una manera permanente, ¿no? Permanente, consecuente y sobre todo una continuidad. Estas competencias constituyen la base para el desarrollo de otras competencias, ¿no? En su formación escolar. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ir conociendo cada enfoque, los enfoques ya de cada área. Por ejemplo, tenemos el enfoque del área de comunicación. En el área de comunicación aplicamos el enfoque comunicativo, el enfoque comunicativo. ¿El enfoque comunicativo en qué se basa? Ahí tenemos, por ejemplo, en el uso del lenguaje para comunicarse, los textos orales, los textos escritos, ¿no? Los textos audiovisuales y digitales, ¿no? Por ejemplo, los vídeos, ¿no? Una película, ¿no? A través de los vídeos también ¿no? Del Google. Entonces, ¿no? Hablamos de digitales. En este enfoque comunicativo, ¿qué se considera? Se considera diferentes prácticas sociales del lenguaje. Todos ellos van a aterrizar ¿no? En un ambiente, ¿no? En la dimensión sociocultural. ¿Ya? Entonces el enfoque comunicativo lo podemos trabajar a través de situaciones reales, en situaciones, ¿no? En las que el niño experimente, ¿no? Experimente sus experiencias, ¿no? Sus prácticas, sus juegos, sus actividades. Y aquí se va a ir desarrollando, pues, miren, ¿no? La comprensión, la oralidad, ¿no? El desarrollo también, ¿no? De su producción de textos.
Entonces, en el área de comunicación que aborda, el enfoque comunicativo. Los procesos didácticos en comunicación. Veamos aquí. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de las competencias del área de comunicación, que está, por ejemplo, lee diversos tipos de textos escritos en su lengua materna, ¿no? Cuando hablamos de lee, ¿no? Nosotros sabemos que en inicial todavía los niños no van a leer los textos escritos, pero lo hacemos a través de las imágenes, ¿no? Entonces las imágenes, el niño va a relacionar la imagen con el texto. Y entonces sí, podemos decir que los niños leen. ¿Se imaginan, por ejemplo, cuando hacemos en los papelógrafos, trabajamos con imágenes? A esto le llamamos, pues, los textos con iconos verbales, ¿no? Los iconos verbales son la imagen con el texto. Entonces, yo recuerdo, pues, que en una sesión, un padre de familia veía que su niñito leía digamos, el papelógrafo que se había trabajado durante la clase, ¿no? Porque ahí estaban los iconos, la letra con la imagen. Y el niño qué bien leía, ¿no? Era digamos, era un pequeño párrafo, ¿no? Era una anécdota, creo. Y el papá se quedó sorprendido porque me dijo, mijito, lee, porque yo lo veo que está leyendo. Le digo, señor, el niño relaciona, ¿no? El niño relaciona la imagen con el texto. Y ahí va aprendiendo el texto. Entonces, sí, el niño lee. Los padres se quedan sorprendidos, ¿no? Porque es una forma, es una estrategia, ¿no? Entonces hablamos entonces, ¿no? De lectura, sí se puede decir, ¿no? Una de las competencias que está en el currículo nacional es el leer, ¿no? Por ejemplo, esto estamos hablando desde 4 añitos, desde 3 años, ¿no? De 3 años imágenes más grandes, ¿no? En 4 y 5 años, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, el proceso didáctico que se da antes de la lectura. ¿Qué debemos considerar antes de la lectura, ¿no? Si nosotros ya hemos programado, por ejemplo, un cuento, un cuento, por ejemplo, corto, ¿no? Para los niños, ¿no? En cuanto a comunicación. Antes de la lectura debemos tener en cuenta el propósito de la lectura, ¿no? ¿Qué cosa es lo que van a comprender los niños? La movilización de los saberes previos, o sea, a través de las preguntas, ¿no? Y la formulación de predicciones. O sea, por ejemplo, ¿no? Yo presento una imagen, ¿no? Y le digo, a ver, ¿qué piensan ustedes a ver, ¿qué observan en esta imagen, ¿no? Entonces ya están haciendo, pues, sus predicciones, ¿no? Entonces pueden ver, por ejemplo, el gato con botas, ¿no? Ay, señorita, hay un gatito con botas, muy bien. Ya. Y luego les digo, vamos a saber un cuento, vamos a leer un cuento. ¿De qué creen que se trata el cuento? Entonces ellos van a decir, ya lo van a relacionar, ¿no? El gato con botas, seguro, el gato porque, claro, muy bien. Entonces ya pregunto, ¿y ustedes conocen el gato? ¿Conocen los gatitos? Y voy a hacer las preguntas, ¿no? Previos, ¿no? Y luego voy a ir formulando mis predicciones. Entonces trataremos, pues, ¿no? Hablaremos del gato, de un gatito, pues, ¿no? Que de repente, ¿dónde viviría? Además, vamos a ir conociendo. Esto es antes de la lectura, para motivar. Luego tenemos durante la lectura, que es pues las formas, ¿no? De la lectura, ¿no? A través, ¿no? De la misma, propiamente la lectura, que se va a ir, se les va a ir dando al niño de manera oral, puede ser oral, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se le va a ir haciendo preguntas también, ¿no? Digamos, durante el desarrollo de la lectura, se va a ir haciendo la impostación de la voz, se va a ir haciendo algunos gestos, algunos movimientos, ¿no? Para que el niño vaya relacionando y ya esté presto y entienda más que todo, ¿no? La lectura. Y luego viene el momento después de la lectura. Aquí se va a través de las técnicas o estrategias, ¿no? Van a permitir a través de las preguntas que yo voy a ir, ¿no? Realizando, ya voy a saber si los niños han comprendido, ¿no? La lectura que se ha propuesto, ¿no? O que se ha leído, ¿no? Entonces, ahí en los procesos didácticos de la comunicación tenemos, por ejemplo, para la competencia, lee diversos textos, ¿no? Antes de la lectura, durante la lectura y después de la lectura. Luego tenemos la otra competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Tenemos, por ejemplo, antes del discurso. Sabemos que la comunicación oral no es, ¿no? Lo que vamos a leer
sino es pues la conversación, ¿no? La conversación. Por ejemplo, si yo fui de paseo, ¿no? Y voy a comentar al día siguiente durante el paseo a ver qué sucedió, entonces yo propongo mi propósito, ¿no? Antes del discurso, ¿no? Organizo, por ejemplo, las ideas, ¿no? Sobre el tema, toco el tema de que voy a conversar. Esto es antes del discurso. Entonces, esta competencia es, pues, la comunicación oral. Luego sigue, pues, durante el discurso. ¿Qué es lo que debo hacer, no? En el inicio, ¿no? ¿Qué es lo que debo hacer en el inicio, no? Al inicio, por ejemplo, les pondré de repente a través de una imagen, de una fotografía, les pondré, por ejemplo, qué es lo que voy a hablar, de qué vamos a conversar, ¿no? Luego voy a establecer un nombre, ¿no? Para esa conversación, ¿no? Ya, entonces esto lo vamos a hacer durante el discurso. Y luego, después del discurso, vamos a hacer una reflexión sobre lo que hemos conversado, sobre lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, una revisión y una reflexión sobre lo escuchado, ¿no? Entonces vamos a decir, ay, muy bien, entonces, ¿qué habremos contado? ¿De qué habremos conversado, no? ¿Y qué nos enseña? ¿Qué nos dice, no? ¿O qué hemos aprendido? ¿No? ¿Qué hemos aprendido a través, por ejemplo, si fuera una conversación de una visita o de lo que ustedes han programado? ¿Ya? Entonces, miren, antes en la comunicación oral, tenemos antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Estas son estrategias y a esto le llamamos procesos didácticos. Por ejemplo, cuando dice escribe diversos tipos de textos en su lengua materna. Ahí tenemos la planificación, ¿no? También, no olvidemos que en toda programación tenemos que tener el propósito, ¿ya? El propósito bien definido. Propósito del destinatario, ¿no? O, por ejemplo, en este caso, el propósito y el destinatario, ¿no? El texto que se escribirá. Por ejemplo, si yo voy a escribir, por ejemplo, de repente, es la fecha del Día de la Madre, ¿no? Y mi propósito es hacer una carta de repente o una carta de saludo para la mamita, ¿no? Entonces yo debo tener mi propósito bien establecido, ¿no? Hoy día vamos a hacer, ¿no? Una carta, ¿no? Vamos a escribir, vamos a redactar una carta para mamá, ¿no? Entonces tengo que tener mi propósito. Luego, digamos, mi plan de escritura. En este caso, por ejemplo, ¿no? Puede ser un dibujo, una imagen que ellos dibujen, ¿no? A su mamá. Y de repente, a los niñitos de 5 años ya pueden de repente escribir, ¿no? Alguna palabrita que ellos quieran, ¿no? A la mamá, ¿no? Por ejemplo, mamá te amo, ¿no? O mi mamá, ¿no? Entonces, a como ellos puedan escribirlo, ¿no? 5 añitos sí, porque ya van identificando textos, palabritas, ¿no? Pequeñas palabras, digamos, significativas, de manera significativa, que ya lo puede escribir de manera global. ¿Ya? Entonces, aquí que tenemos, entonces, para la producción de textos, tenemos la planificación. Luego la textualización, ¿no? Es la escritura propiamente, ¿no? En este caso puede ser, por ejemplo, digamos a través de un dibujo, una imagen y el texto. Y luego tenemos la revisión, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a revisar, ¿no? Si es un mensaje, una cartita, mamá, entonces se va a revisar, ¿no? Se va a revisar cómo está elaborado esa cartita o esa tarjeta de saludo, ¿verdad? Entonces vamos a ir mejorándolo, de repente, ¿no? Ya con la maestra vamos a ir, de repente los niños colocan todas sus tarjetas, ¿no? Y vamos a ir revisando, a ver, muy bien, Manuelito, ¿qué cosas has hecho? A ver, explícame, ¿no? Entonces, de repente, algo, ¿qué más te estaría faltando? ¿Y crees que lo puedes mejorar? Entonces, vamos a mejorarlo. Y lo revisamos, lo mejoramos y luego lo publicamos. La publicación ya es cuando tú colocas, ¿no? En el cartel, en el panel, colocas ya su producción, ¿no? Entonces, miren, esos procesos didácticos que se van a dar en comunicación es muy interesante, ¿no? Tenemos para lo que es la lectura de textos, para la comunicación oral y para lo que es escritura o producción de textos. Bien. Vamos a ver en el área de matemática. En el área de matemática, ¿no? El enfoque sabemos que está centrado en la resolución de problemas. Muy bien, ¿no? Entonces sabemos que la matemática, pues, es un producto, ¿no? Curricular dinámico, ¿no? A través de los juegos, ¿verdad? A través de los juegos, el niño va a ir conociendo, va a ir aprendiendo, ¿ya?
La matemática tiene como escenario, por ejemplo, la resolución de problemas a partir de situaciones reales, ¿ya? A partir de situaciones reales. También aquí, ¿no? Desarrolla, ¿no? A través de la reflexión, el niño va a ir discerniendo, va a ir desarrollando, ¿no? La indagación y la reflexión. Los problemas pueden ser planteados por el docente y también por el estudiante. Por ejemplo, ¿no? Si decimos, ¿no? En una situación, por ejemplo, real, ¿no? Vamos a ir al parque a contar cuántos perritos o cuántos animalitos han cruzado por el parque, ¿no? Entonces, decimos, ¿no? Eso lo ha planteado la maestra. Pero también el niño puede plantear, a ver, ¿qué podemos hacer hoy día? A ver, ¿qué problemas podemos trabajar, ¿no? Pero siempre el docente va a ir dando también la iniciativa, ¿no? Para que el niño, ayudarle, ¿no? Para que el niño plantee también esos problemas. Muy bien. ¿Cuáles son los procesos didácticos de matemática? Aquí tenemos, por ejemplo, en resolución, ¿no? En las competencias, por ejemplo, resuelve problemas de cantidad, ¿no? Eso es una competencia. Aquí, ¿cuáles son esos procesos didácticos, ¿no? Por ejemplo, la comprensión del problema. Los estudiantes deben llegar a la comprensión profunda de la situación problemática, ¿no? El niño va a tener, o sea, hay que hablarle en un lenguaje sencillo, bien claro, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a trabajar? ¿Qué problema se nos ha presentado, ¿no? Y qué es lo que debemos resolver. Y luego viene, ¿no? El otro proceso que es la búsqueda de la estrategia. Ah, muy bien, tenemos el problema de, por ejemplo, o sea, se nos presentó, por ejemplo, vamos a contar todos los objetos que hay de forma redonda en el salón. Muy bien. Entonces, pero ¿cómo haremos? Ahí viene lo que es la búsqueda de la estrategia. ¿Qué creen ustedes? Ellos tienen que ir planteando, ¿no? ¿Qué camino, qué podríamos hacer? Entonces los niños van a plantear, van a decir, por ejemplo, ¿no? Ay, señorita, buscaremos todos los objetos, los vamos a reunir. Y después, muy bien, ¿y después qué haremos? Los vamos a ir viendo por tamaño, de repente los colores, ¿no? O también el docente tiene que ir, ¿no? Ir dando, ¿no? Esas pautas, ayudando, ¿no? Con ellos mismos a buscar las formas, las estrategias. Y luego viene lo que es la representación, ¿no? La representación, por ejemplo, a través del trabajo, ¿no? De su producción, que viene a ser, pues, la representación simbólica, ¿no? Que puede ser, ¿no? Interpretar, traducir, ¿no? Dibujar, si es, por ejemplo, ordenar, organizar, ¿no? Si es agrupar. Entonces, ya, y estas actividades, por ejemplo, siempre se van a plasmar, por ejemplo, de repente en una hoja, ¿no? En una hoja que ellos lo pueden dibujar o pueden, ¿no? Recortar, pintar, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, esto va de lo concreto, de lo que han trabajado de manera concreta, lo van a plasmar de manera simbólica a través de puede ser a través de un dibujo o de un recorte de figuras, de imágenes, en fin, ¿no? Lo que ustedes han programado. Bien, ahí tenemos, por ejemplo, luego tenemos la formalización, ¿no? La formalización permite poner en común lo aprendido. Entonces, la formalización viene a ser, como decir, ¿no? El reforzamiento del nuevo aprendizaje. Entonces, aquí, por ejemplo, la maestra a partir de preguntas va a plantear, ¿no? ¿Qué se ha aprendido? ¿Qué es lo que hemos aprendido? ¿No? En la reflexión, permite a los estudiantes reflexionar sobre el trabajo realizado. Entonces, aquí también le llamamos como decir un recuento, ¿no? De la actividad realizada. Muy bien, hemos realizado esto. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos al inicio? Y luego, ¿qué hicimos? ¿No? ¿Y qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? ¿No? Entonces, vamos a trabajar en este proceso que es la reflexión. Y luego la transferencia. ¿Qué es la transferencia? Es ubicar a los estudiantes en situaciones retadoras. Pues muy bien, si hoy día hemos aprendido a identificar las formas redondas y de color rojo y los tamaños, muy bien, entonces, pues le daré un trabajito ¿no? Para la casa, de repente para que ellos me digan, a ver, ustedes en la casita van a buscar también qué objetos hay, ¿no? De forma redonda y lo van a dibujar, ¿no? Y mañana lo dicen, ¿no? Lo vamos a plantear en el aula, ¿no? Entonces, eso es la transferencia, ¿no? El poder reforzar a través, ¿no? De una actividad que le sirva al niño, pues, de una retroalimentación.
Muy bien. En el enfoque del área de ciencia y tecnología. En esta área de ciencia y tecnología tenemos el enfoque de la indagación y alfabetización científica y tecnológica, ¿no? Que se da a través de ¿qué? A través de la construcción activa del conocimiento a partir de la curiosidad, observación y cuestionamiento que realiza el estudiante, ¿no? Muy bien, ¿esto cómo se da? Esto se da a través, ¿no?, de las actividades, ¿no?, prácticas y activas, ¿no? Por ejemplo, si voy a ir a conocer, por ejemplo, los insectos, ¿no?, en un jardín, por ejemplo, entonces voy a ir a ver, por ejemplo, qué cosa he encontrado, ¿no?, en el jardín primero, ¿no? Voy a ver de repente gorgojito, maripositas, lombrices, qué sé yo, ¿no? Y entonces el niño va a ir primero a indagar. Y luego, ¿no?, el otro proceso es brindar a los estudiantes la oportunidad de hacer ciencia y tecnología conociendo, comprendiendo y usando procedimientos científicos. Muy bien. Si yo he ido a observar, muy bien, entonces ya en el aula diré, ¿qué hemos observado? Ah, hemos observado con el jardín, hay muchos animalitos, muy bien. Entonces vamos a informarnos. Y ya la maestra tiene, por ejemplo, sus láminas, ¿no? Ah, hemos encontrado lombrices. ¿Y qué creen que comen las lombrices? ¿Qué comerán? ¿De qué se alimentarán? ¿No? ¿Cómo se formarán? Entonces, ya viene lo que es ya la información, ¿no? La información de los nuevos conocimientos, ¿no? ¿A través de qué? De la información que el docente va a ir llevando, ¿no? Y luego es, ¿no? El otro proceso, la otra estrategia es promover en los estudiantes a desenvolverse como ciudadanos responsables, críticos y autónomos que influyan en la calidad de vida del ambiente y del contexto que los rodea. Muy bien. Ya una vez que me he informado, por ejemplo, ¿no? Que esos insectos viven, ¿ustedes creen, ¿no?, que yo debo matar a esos animalitos? ¿Los debo eliminar? ¿Para qué creen que son útiles, no? ¿Por qué será su existencia, no? Entonces debo promover al cuidado, ¿no? Al cuidado del jardín, al cuidado, ¿no? De que todos tienen una razón de estar, ¿no? De ser en el mundo. Entonces vamos, en este enfoque, vamos a ir trabajando también las actitudes, los valores. Bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, los procesos didácticos de ciencia y tecnología, ¿no? En este enfoque, ¿qué se da? El planteamiento del problema, también es parecido a matemáticas, ¿no? El planteamiento del problema, el planteamiento de las hipótesis, ¿no? Por ejemplo, las hipótesis, ¿qué son? Las hipótesis son las alternativas. Yo digo, ay, ya, muy bien, voy a buscar, ¿no? Por ejemplo, estos animalitos que hay, pero ¿qué creen que encontraremos? ¿Cómo lo haremos? ¿No? ¿Qué llevaremos? ¿Ah? ¿Qué llevaremos? ¿Qué material llevaremos? Entonces algunos me dirán, pues, ¿no? Cajitas, vamos a llegar de repente pinzas, paletas, ¿no? Entonces voy a ir planteando mis hipótesis. Luego elaboro el plan. Ah, muy bien, pero para esto, por ejemplo, no lo van a hacer el mismo día, pueden hacerlo un día anterior, ¿no? Mañana vamos a hacer una visita, por ejemplo, y vamos a ver esto, ¿no? O también lo pueden hacer todo el día, toda la mañana, ¿no? Trabajar con eso varias áreas, ¿no? Por ejemplo, elaborar, ¿no? De inicio, si es una mañana y una visita, por ejemplo, una granja, a donde ustedes se han proyectado, por ejemplo, elaborar, ¿no? ¿Qué cosa es lo que van a llevar? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿No? Los recursos que van a llevar, ¿no? Luego, el recojo y análisis de los resultados. Una vez que han realizado su actividad, ¿no? Vamos a hacer el análisis, ¿no? De todo lo que hemos, ¿no? Lo que hemos visto, lo que hemos observado. Para luego estructurar el saber construido, ¿no? A través de la información. Ahí ya podemos trabajar a través de, ¿no? De las hojas, fichas, que de repente el docente ya ha preparado. Y la evaluación, ¿no? La evaluación. ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué hemos observado? ¿No? Y preguntas, a través de las preguntas y también una evaluación de las aptitudes, ¿no? Y la comunicación, ¿qué significa, no? Muy bien, hemos aprendido esto, hemos aprendido todos estos saberes, ¿no? Y comunico, ¿no? Comunico de qué manera, ¿no? Muy bien, todos hemos aprendido, todos entonces estamos ahorita, ¿no? Hemos logrado, ¿no? El propósito que nos hemos planteado, ¿no? Entonces se comunica, ¿no? Una evaluación y comunicación, ¿ya? Entonces estos son los procesos didácticos de ciencia y tecnología. Muy bien. En el enfoque del área de personal social tenemos, ¿no? El enfoque del desarrollo personal que se basa, pues, en el proceso integral de las personas, ¿no? En el aspecto físico, biológico, cognitivo, afectivo y de aptitudes. Y el enfoque de ciudadanía activa, ¿no?
que reconoce a los ciudadanos con derechos y responsabilidades en un mundo social y democrático, ¿no? Donde se promueve, pues, la convivencia, el respeto por los derechos, los procesos históricos, ¿no? Ambientales y geográficos, ¿ya? Muy bien. En los procesos didácticos de personal social tenemos, por ejemplo, construye su identidad, la vivencia de experiencias, el diálogo a partir de la experiencia, ¿no? Y transferencia a otras situaciones. Y en la búsqueda y análisis de información tenemos, ¿no? A partir de la problematización. ¿Ya? Muy bien, señoritas. Creo que hemos organizado rápidamente. Vamos a ir en salas, los voy a organizar en salas, ¿no? Para que propongan una actividad para niños de 4 y 5 años, una actividad nada más, aplicando los enfoques de las áreas curriculares, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Voy a formar 6 grupitos, ¿ya? Y voy a ir, tómenle, por favor, tómenle foto, por favorcito, tómenle foto cada uno de ustedes para que usted ya a ganar tiempo y saber qué es lo que van a trabajar, ¿ya? Una actividad, no quiero que, no van a hacer ustedes, digamos, un concepto, no, sino una actividad que ustedes puedan trabajar con los niños, ¿ya? Por ejemplo, en el equipo 1, proceso didáctico del área de comunicación en lo que es discurso oral. En el equipo 2, proceso didáctico del área de comunicación en lo que es escucha y comprende, o sea, comprende textos a partir, ¿no? de la narración de un texto. Proceso didáctico del área de comunicación, por ejemplo, escribe, ¿no? Produce, por ejemplo, como les decía, una tarjeta de saludo, en fin, ¿no? Entonces ustedes van a solamente plantear una actividad que ustedes puedan realizar, pero, ¿no? Incluyendo en el proceso que se les está pidiendo. En el equipo 4, por ejemplo, en el área de matemática, ¿qué cosa harían? Una actividad. ¿Qué cosa harían, por ejemplo, para niños puede ser de 4 o 5 años, ¿no? Que trabaje estos procesos, por ejemplo, ¿no? En matemática, ¿qué decía? A partir de la resolución de problemas, que era el enfoque, ¿no? En el equipo 5, procesos didácticos del área de personal social. ¿Cómo trabajaría una actividad, ¿no? En cuanto se refiere a personal social. Y procesos didácticos del área de ciencia y tecnología, ¿ya? O sea, una actividad, por ejemplo, para ciencia y tecnología. ¿Qué harían ustedes? Una actividad, ¿no? Solamente plantean ustedes una actividad y lo fundamentan, nada más, ¿ya? Muy breve. Vamos a tener 10 minutos en sala y luego, por favor, solamente a la hora de comunicar, como siempre lo hemos trabajado, lo venimos trabajando, cada equipo maneja su coordinador, elige su coordinador y solamente va a leer la actividad, brevemente, ¿ya? Bien, a ver, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, levanten solamente su manito, sus reacciones, ya, perfecto, ya. Entonces, señoritas, vamos, les voy a formar grupos. Somos 6 grupos. A ver. Muy bien. 6 grupos, ¿ya? Ya. A ver, ya creo que ya. Muy bien. Bien, le estoy enviando a sala, ¿ya? ¿Ya? Y yo voy a pasar por cada sala para decirles qué les toca, ¿ya? ¿Qué les toca? ¿Qué actividad les toca? ¿De qué área? Bien. Ajá, a ver, tenemos algunos que ya les voy a ir ingresando, van aceptando por favor y después ya los voy a ubicar, ya algunos que no han entrado, ¿ya? Ya, primero, ya.
Buenas noches, compañera. Disculpe, ¿estamos en grupo nosotros o todavía? Compañera, muy buenas noches. Sí, justamente quería hacer la misma consulta. ¿En qué grupo estaríamos participando? Porque por motivos de trabajo recién he podido ingresar. La profesora dijo que por cada grupo va a ingresar ella y va a decir qué es lo que vamos a hacer o algo así. Entonces nosotros somos un grupo, pero ¿qué grupo somos? Disculpen. Todavía no dice la Miss, ahorita la Miss va a ingresar y nos va a decir. Ah, ya, gracias, compañera. Gracias, compañera. Parecemos un montón, chicas, porque nunca en un grupo se ha hecho tantos. No, disculpa, hasta donde tengo entendido, una compañera dice que todavía nos van a dar un grupo, sino que a mí me pusieron en el grupo 6 y puse entrar y directamente mi celular me botó de la sala. No pude ingresar en ningún grupo, por eso. Compañeras, disculpen, ¿qué número de grupos somos nosotros? Hasta donde tengo entendido por una compañera dijo que la profesora nos iba a hacer entrar. Pero ¿y qué tal si nosotros vamos haciendo un grupo? Nosotros todos, no importa. Ya después le hicimos a la profesora cuál ha sido el inconveniente de nosotros. ¿No creen? ¿O a qué les parece? Para tener nota, digo yo. Pero de todas maneras tenemos que esperarle porque la profesora ha dicho que iba a dar las preguntas. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué es lo que- Buenas noches. Compañera, Amiga, buenas Buenas noches. noches. Esperen que la profesora le ingrese a sus grupos y les indique qué es lo que van a realizar, por favor. No se desesperen. Y por favor, tengan cuidado con sus audios.
¿Cómo vamos a hacer, compañeras? Yo creo que se va a acabar el tiempo, la misma no entra al grupo. Buenas noches, es la sala 1, ¿verdad, compañeras?
A ver, señoritas, ya estamos en la sala principal. Bien, a ver, no sé, creo que se nos ha agotado el tiempo, no sé si nos darán un tiempito, son 8:05, creo que tienen otro curso. Bien. Profesora, para terminar la clase, chévere está. Sí, ya. No sé si nos dará, pero solamente, ¿qué les parece? Un minutito, por favor. Ya solamente lo dice la actividad, nada más. Ya. Bien. Equipo 1, el equipo que esté preparado. A ver, equipo 1, ¿quién es su representante? Equipo 1. Sí, mis buenas noches. Buenas noches, Ivonne. Muy bien, Ivonne. Te escuchamos. No, me estoy autoeligiendo. Mis compañeros no habían elegido, no hemos tenido el tiempo, mis. Pero bueno. Muy bien, está bien, no hay problema, muy bien. En todo caso, sí, hicimos unas pequeñas ideas o añadimos ideas entre todas. Y este es el pequeño concepto, ¿no? Las rimas, nosotros nos hemos enfocado en las rimas. Las rimas promueven y facilitan el lenguaje y la comunicación en el niño, ayudándolos así a poder aumentar el vocabulario, ¿no? Enriquece su vocabulario. También nos ayudan a que el niño se pueda desenvolver con mucha más facilidad la expresión oral y desarrollarse de una manera adecuada. Eso es lo que las rimas ayuda a los niños. Por ejemplo, tenemos dos ejemplos aquí de rimas. El pollito Ramón cruza los mares en su cascarón. Tengo una tortuga que se llama Rosa, cuando me ve llegar se pone nerviosa. Estas rimas, ¿cómo se tienen que presentar ante el niño? Porque de hecho que el niño a los 4 o 3 años aún no sabe leer, le tenemos que presentar mediante pictogramas, para que el niño pueda pues ir mediante la imaginación, poder leer cada pictograma que se le presente y cada rima, ¿no? Sería la forma, lo que mi grupo hemos hablado. Gracias. Muy bien, Ivonne. Felicitaciones, muy bien, ¿no? En cuanto al discurso, perfecto, muy bien. Gracias, Ivonne. Equipo 2. Equipo 2, equipo 3 se va alistando. Buenas noches, profesora. Buenas Con las noches. compañeras nos tocó la comunicación, escuchar y comprender, ¿no? El enfoque comunicativo y escuchar y comprender, y nosotros decidimos utilizar un cuento para esta actividad. Primero hemos decidido, como para todo, establecer los acuerdos para mantener el orden y el respeto entre los niños. Las compañeras varios de los compañeros decidieron, o mejor dicho, sugirieron usar títeres para sacar los saberes previos del cuento. Decir, por ejemplo, vamos a poner el cuento de la Caperucita Roja, entonces los niños no saben todavía, si puede haber que niños que sí sepan y pueden que no. Entonces tenemos a la Caperucita y al lobo, y le decimos a los niños, bueno, uy, niños, ¿qué cosa tenemos acá? Hoy día vamos a contar un cuento, pero ¿qué tenemos acá? Un lobo, profesora, una niña. Uy, ¿qué cosa hará el lobo con la niña? Le va a morder, a ver, ¿cómo le muerde? Hacemos toda la mímica, los gestos, y los niños por ahí dirán, uy, le va a morder, profesora. ¿Y cómo está el lobo? Molesto. A ver, todos hagan cara de molesto, y todos los niños hacen cara de molesto. Ay, la niña, ¿cómo tiene miedo? A ver, ¿cómo es cuando tienen miedo? Tenemos miedo, uy, tenemos miedo. Entonces los niños vamos sacando ahí cositas, expresiones, y luego también le preguntamos, ¿y qué cree, qué cuento vamos a contar hoy día? Por ahí habrá niños que lo conocen, habrá niños que no, y bueno, se aceptan todas las respuestas, sean correctas o no, se aceptan todas las respuestas, y luego procedemos al cuento, ¿no? Empezamos a contar todo, haciendo siempre nuestros gestos, nuestra mímica, para que los niños, y si es posible, nos ponemos pues por ahí unas orejitas, un disfraz, para dar más o menos, para que el niño pueda entenderlo y se sienta más motivado. Después de haber contado el cuento, al final vamos a hacer ciertas preguntas con respecto al cuento, si les gustó, qué recuerdan del cuento, diversas preguntas, ¿no? Y al final, para retroalimentar, pensamos enviar a los niños que hagan un dibujo de lo que recordaron del cuento, de lo que más les gustó, ¿no? El dibujo es libre y es con respecto al cuento. Y bueno, ahí terminamos nuestra actividad. Ahí lo he hecho lo más rápido, profesor. Claro, muy bien, Medali, ¿no? Sheila, profesora. Sheila, sí, Sheilita, ahí está, Córdoba, Sheila, ya. Gracias, Sheila, muy bien, felicitaciones al equipo. Gracias. Equipo 3 es también del área de comunicación, escribe, ¿no? Producción de textos. Equipo 3, producción de textos.
Si no está el equipo 3, que sigue el equipo 4, matemática, una Miss, actividad de buenas noches. matemática. Del ¿Sí? grupo 3. Estaba Ya. Francesca, pero bueno, lo voy a decir. A nosotros nos tocó el área de comunicación, lo que es escritura. Tenemos lo que es cuentos, y a través del cuento se le puede dar una comprensión lectora, y ellos a través de esa comprensión van a hacer su trabajo. Lo que son adivinanzas y también pictograma, porque ellos a través de los dibujos van aprendiendo, van sabiendo más cosas, trabalenguas, y también pueden hacer un intercambio de tarjetas, como hoy en día ya se está trabajando lo que es las tarjetas navideñas, porque el niño es muy creativo, Miss. Ellos pueden hacer un dibujo y a través, ellos como imaginan cosas y inventan ya a través del dibujo, de acuerdo a su texto que ellos lo quieran hacer o crear. Eso es lo que hemos hecho nosotras. Muy bien, el niño transmite, ¿no? Sus mensajes a través del dibujo. Muy bien, Susan. Gracias. Muy bien, felicitaciones al equipo. Equipo 4, la actividad de matemática, ¿no? Según el enfoque resolución de problemas. Grupo 4. Miss, buenas noches. Buenas noches, Nacia. Buenas noches, Miss, y buenas noches, compañeras. Nosotros hemos puesto en lo que es la actividad de en lo que es matemáticas, el título de la actividad le hemos puesto reconociendo las figuras geométricas, ¿no? Acá la maestra pues va a dar la bienvenida a los estudiantes, ¿no? Y la maestra va coger 3 figuras geométricas en cartulina, ¿no? Y de colores, enseñándoles, ¿no? qué figuras geométricas son. Y mediante la lluvia de ideas, ¿no? Vamos a comenzar con los niños a preguntarles si conocen algunas figuras geométricas, ¿no? Si conocen el círculo, el cuadrado, el triángulo. De pronto le hacemos caminar a los niños por el aula, ¿no? Para que ellos puedan identificar, ¿no? qué figuras geométricas van conociendo, ¿no? A través tal vez de la ventana, de la puerta. Muy bien. Ajá. Claro. Y el propósito, profesora, le hemos puesto reconociendo las figuras geométricas, ¿no? Ya sean los colores. Y en el cierre, ¿no? Preguntarlos, ¿no? De qué forma es el círculo, de qué forma es el cuadrado. Algo así, perfecto. Más o menos hemos armado la idea. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, gracias Nacia y felicitaciones al equipo. Señoritas, ya me están comunicando que están con otro curso. Miren, queda pendiente mañana, el miércoles, el próximo martes, a la primera hora, nos tomamos 5 minutos para que puedan exponer el equipo 5 y 6. 5 era de personal social y 6 de ciencia y tecnología, ¿ya? Su actividad. Miss, pídale 2 minutitos nomás para de una vez terminar. Ya me han llamado, me han dicho que me he retrasado mucho. ¿Ya? Entonces, los 5 minutitos a la primera nomás, a la primera hora, los 2 equipos van a exponer, ¿ya? Porque vamos a continuar también con lo mismo, ¿ya, señoritas? ¿Sí? Ok, Miss. Ya, Miss, hasta el día. Listo, Miss. Gracias. Buenas noches. Miss, gracias. No se preocupen, los 2 Hasta el próximo exponemos. martes. Ya, muy bien, hasta el martes exponemos, ¿ya? A la primera hora. Un abrazo. Hasta el martes. Chao, chicas. Hasta el martes. Un abrazo a todos. Chao, Miss. Bendiciones. Chao, Miss.